Bienvenidos a esta clase de historia, clase asincrónica, clase tipo video. Vamos a compartir pantalla para empezar la clase, que es la segunda parte de la clase del día eh, pasado, que no la terminamos por un tema de que se nos fue el tiempo, pero fue muy provechoso, sí, en todo caso. Ya, y hoy día la vamos a culminar la clase como tal. Por eso que es parte de la clase anterior sobre la economía de los incas. Pues usted se va a dar cuenta que en esta clase, perdón, de la clase 28, sigue siendo identificar la economía inca como tal, el objetivo de la clase pasada. ¿Por qué? Porque continuamos con este mismo objetivo, pero obviamente con una fecha distinta. Hoy día estamos 24, jueves 24 de junio del 2021. Muy bien, entonces hay que escribir el objetivo. Doy un minuto que lo puede escribir en el cuaderno. A partir de ahora, ya. Muy bien, ahí no se cumplieron los tiempos. Ya sabe que puede poner pausa si no ha terminado de escribir para que termine de escribirlo. Y puede poner play, ¿ya? A esta clase, que como vuelvo a repetir, es la clase que continúa la clase del viernes pasado de historia, ¿ya? Eh, muy bien. Continuamos entonces. Muy bien, entonces esto es importante. ¿Cómo era un día en el Ayu? Esto es importante, no es solo escribirlo, está en el libro, está en el texto escolar, pero sí es importante profundizar en esto de esta comunidad, esta provincia de familiar donde estaba a cargo de un curaca como tal, que es el Ayu. Veamos, en el Imperio Inca no existía la moneda, ¿ya? No existía la moneda ni los bienes y los bienes eran comunitarios, lo habíamos mencionado en esto de la reciprocidad, ¿cierto? En esto de la redistribución de la riqueza, que era la mentalidad que tenían los incas. Por lo tanto, todos los bienes eran comunitarios, era un bien común, no existía la propiedad individual como tal. Es decir, todas las personas aportaban con su trabajo a la comunidad. Los integrantes de cada ayu dedicaban sus días a las tareas agrícolas, ganaderas o textiles, y como lo habíamos visto en su oportunidad, también aportaban para el gobierno, es decir, para el Zapa Inca, con la mita, que era un trabajo voluntario que se hacía sin remuneración, que se hacía para las cosas del Inca. También aportaban para el mismo ayu como tal, que era la minca, y si alguien necesitaba en forma particular ayuda, el ayu también lo aportaba, lo ayudaba, lo que es el AINIS como tal. Muy bien, dicho eso, eh, yo creo que esto igual es importante que lo escriban, ¿ah? En todo caso, ya, vamos a dar 2 minutos para que escriban esa parte a partir de ahora, ya.
Muy bien, cumpliéndose los tiempos. Si usted no ha terminado de escribir, puede poner pausa al video para terminar de hacerlo y después poner play. Porque voy a cambiar de diapositiva. Justamente para poder mencionar lo de los ayu, la vida cotidiana en un ayu, ¿cierto? En un pueblo, en una comunidad, en una provincia. La siguiente ilustración muestra la diversidad de actividades que realizaban los integrantes de un ayu inca. Ahí vemos, por ejemplo, el número uno, soldados realizando un ejercicio militar, que era parte de la vida cotidiana. Número 2, mujeres del pueblo tejiendo en un telar agrícola. Número 4, mensajeros llevando el correo y productos. ¿Se acuerdan cómo se llama el mensajero que lleva producto? ¿Cierto? El chasqui, ¿cierto? El chasqui. Número 5, Curaca, que sería el jefe del Ayu, y su familia registraron información agrícola en un quipu. Acuérdense que el quipu se servía, esa cosa que está ahí, que tiene en la mano el número 5, que tiene el Curaca, es una forma de registrar la información agrícola, ¿cierto? Registro matemático de lo que tenía como tal. Número 6, hombre transportando telas en una llama, ¿ya? Ahí vemos. Y número 7, trabajadores agrícolas que vemos en los andenes o terrazas de cultivo, que van comenzando en esto que parecen como escaleras, donde van a comenzar a cultivar. Y así era la vida del Ayu. Todo no hay que escribirlo porque eso está en su libro, como está en su texto escolar. Lo importante es ver cómo todo era la forma de producción de la sociedad inca. Y están los famosos andenes. ¿Cómo eran y para qué servían las terrazas de cultivo? También llamado andenes, ¿cierto? También llamado andenes o terrazas de cultivo, que son los que vemos ahí. En las laderas de los cerros de los incas construyeron terrazas de cultivo que en conjunto iban formando escaleras con superficies amplias y lisas sobre las cuales se cultivaba. En esas partes, ¿cierto? Se cultivaba. Este sistema permitió aumentar el territorio cultivable y usar mejor el agua, ya que contaban con canales de regadío que iban regando desde arriba hacia abajo, como tal, y iban llevando para poder regar. Eh, obviamente, si los incas estaban en territorio que estaba en altura, ¿cierto? Era difícil, no había zonas planas para poder cultivar, había que generar estos andenes para el cultivo. Y eso lo supieron muy bien trabajar estos estimados incas. Entonces vamos a dar, esto es harto que escribir, también vamos a dar unos 3 minutos para que puedan escribir el concepto de lo que son los andenes o terrazas de cultivo a partir de ahora ya.
Muy bien, se están terminando los tiempos. Ya sabe que si no terminó de escribirlo, puede poner pausa al video y terminar de escribir. Porque esto yo creo que es importante. Las terrazas de cultivo o andenes, así como para los aztecas fueron las chinampas, estas islas flotantes donde cultivaban, o para los mayas la tal y rosa, ¿cierto? Y la milpa. Entonces, para los incas eran estos andenes o terrazas de cultivo. ¿Qué productos agrícolas obtenían los incas? La fotografía muestra productos agrícolas cosechados por los incas, como la papa, el camote, el maíz, los ajíes, el algodón, el tomate, la quinoa, son productos muy importantes para ellos. Y esta es, sí, esta es la última parte. A partir del recurso uno, ¿cierto? El recurso uno, por si acaso, es el recurso de aquí. A partir del recurso uno, escribe un relato de 10 líneas en el que seas un integrante de la civilización inca. Selecciona una labor y cuenta cómo aporta la ayuda. Eso quedaría como tarea, ¿ah? Sería como tarea porque es imposible saber lo que van a escribir. Considerando recurso 2, el de los andenes o terrazas de cultivo, eh, ¿por qué los incas utilizaron terrazas para cultivar? Buena pregunta. Pregunta 4, a partir del recurso 3, esta que está acá. ¿Crees que las terrazas fueron una técnica agrícola efectiva? Bien, va de la mano con el recurso 2. Y número, no sé por qué dice 2, está medio de vuelta. A partir de los estudiados, ¿se puede afirmar que los incas se adaptaron de manera exitosa al medio natural que habitaban? ¿Por qué? Muy bien, estas tres preguntas son muy buenas, así que vamos a dar tiempo para que las puedan contestar. Son tres preguntas, tienen un grado de dificultad. 5 minutos, yo creo que 5 minutos es buen tiempo. A partir de ahora, ya, 5 minutos para contestar en el cuaderno, 5 minutos, ya, contestas a tres preguntas. Por si acaso ese World que está ahí fue el que hicimos la semana pasada. Me adelanté, sí. Me vale la pena, lo hicieron muy bien.
Muy bien, se cumplieron los tiempos, entonces vamos a comenzar a contestar las preguntas que salen ahí en el texto. Ya sabes, si no ha terminado de contestar, puede poner pausa al video y terminar de hacerlo. Vamos a empezar. Considerando el recurso 2, ¿cierto? Recurso de los andenes o terrazas de cultivo. ¿Por qué los incas utilizaban terrazas para cultivar? Por estar en altura, ¿cierto? En altura. Es decir, ¿cierto? Estar en la montaña. ¿Cómo cultivar ahí? ¿Cómo cultivar? ¿Cómo sembrar? Si es muy inclinado, obviamente generando estas famosas terrazas de cultivo o andenes. Es la única forma. ¿Qué es que las terrazas fueron una técnica agrícola efectiva? De hecho que lo son. Gracias a ello, sí fue efectiva porque hicieron papa, tubérculos, maíz, camote, ajíes, algodón, de todo hicieron quinoa, tomate. Gracias, fue una técnica muy importante porque si no habría tantos productos agrícolas en casi no fuera porque era efectivo estas terrazas de cultivo o andenes. Y por último, a partir de lo estudiado, ¿se puede afirmar que los incas se adaptaron de manera exitosa al medio natural que habitaban? Sí, se puede afirmar sí, porque era una zona, la zona de los Andes, zona montañosa, no había donde cultivar, entonces se tuvieron que adaptar a ese medio y hacer justamente estas terrazas de cultivo o andenes para lograr generar cultivos de alta calidad, que es lo que nosotros observamos en la imagen. Entonces sí. Muy bien, con eso estaríamos terminando esta clase tipo video, asincrónica, tipo cápsula. Acuérdense que las clases del jueves son más cortas para que puedan trabajar después conmigo el viernes, ya en la hora 20 que se da para las clases sincrónicas, clase en vivo vía Meet. Entonces, ahora les pido que vayan al otro video, al video de ciencias naturales. Acuérdense que tienen una tarea, que la que está ahí, ¿cierto? Escribe un relato de 10 líneas en la que seas un integrante de la civilización inca. Selecciona una labor que cuente cómo aportaba a la Yu, ¿cierto? Usted puede escoger una de estas de ahí, decir uno de esos números y decir yo soy, y decir cómo aportaba para la Yu mi labor como tal. Y esa sería la tarea y esos son los minutos que faltan para que pueda hacer aquello. Cualquier consulta me puede escribir a mi WhatsApp personal al 9760-29784. Yo gustoso le podré atender, poder ver sus dificultades. Nos vemos entonces en la clase de ciencias naturales y a la 1 en orientación. No se olviden. Hasta entonces, adiós. Que estén bien.